Muy buenas noches, familia, amigos, hermanos de Calvary Norte. Es una bendición estar este miércoles nuevamente aquí conectando y comenzando una nueva serie, esta serie que hemos llamado Entrevistas y que, bueno, es una pausa de nuestro verso a verso, de nuestro estudio profundo a través del Antiguo Testamento, para hacer entrevistas a personas que consideramos que son líderes en algunos temas y sobre todo en temas que son ahorita relevantes y que son de mucha inquietud para muchos de nosotros. Entonces, pues es una bendición estar hoy comenzando con un tema nuevo, pues esta serie que vamos a estar varias semanas abarcando diferentes temas, pero vamos a comenzar con el tema de la educación académica y de la educación en general, comenzando a hablar un poco también acerca de homeschooling, que es un tema creo de mucho interés para muchos. Y vamos a comenzar orando, vamos a meditar en un versículo muy rápido y les presento a las personas que van a estar acompañándonos esta noche. Entonces acompáñenos a orar allí en casa. Padre, gracias te damos en esta noche por permitirnos reunir por estos medios tecnológicos para recordar tu palabra, Señor, y para entender, Señor, también y tener sabiduría de ella, Dios, para poder guiar a nuestros hijos, para poder educar a nuestros hijos, para poder instruir a nuestros hijos, Señor. Te pido que nos bendiga, Señor, y que tú tomes control de esta plática y de esta reunión, Dios. Te doy gracias en el nombre glorioso y precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues quiero leer rápidamente Salmo 127, muchos de ustedes lo conocen. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bien, pues este salmo nos hace recordar eh, la bendición de poder llamarnos padres, de poder tener hijos, y también nos habla de la responsabilidad de poderlos tomar como flechas en nuestras manos y de poderlos hacer dar en el blanco, ¿no? Y la idea es que podamos comenzar por presentarles el Evangelio a nuestros hijos. Creo que como cristianos, uno de los grandes retos que tenemos es poder eh, evangelizar primeramente a nuestros hijos, presentarles a ellos el Evangelio y que el Evangelio, además de llevarles a Cristo y darles vida eterna, que pueda ser su principal defensa en la vida, ¿no? Su principal fuente para discernir entre el bien y el mal, ¿no? Y poderles equipar, yo creo que eso, de tener eso como flechas en nuestras manos, eso de llegar al blanco, es equiparles para la vida, ¿no? Es poderles soltar por un momento en el que como padres soltemos por completo a nuestros hijos y ellos estén equipados con el Evangelio, con la palabra de Dios. Y eso es un gran reto y un gran desafío que tenemos como padres. Bien, pues después de esta breve meditación, quisiera presentarles a Pastor Samuel Hernández, que llevo algún tiempito allí siguiéndolo en las redes sociales. Él es pastor desde hace un poquito más de 15 años, ¿no? Él es de Veracruz, pero creció en Tamaulipas. Él ha servido y creció en Tamaulipas. Es actualmente eh, pastor en la iglesia Príncipe de Paz. Creo que tienes un poquito más de 10 años, ¿no? Pastoreando ahí en Príncipe de Paz. Él es licenciado en teología y también tiene una maestría en teología en el Seminario Teológico Presbiteriano de San Pablo. También desempeña el cargo de ministro de Educación de la respetable Asamblea General de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México
y pues desempeña ese cargo con diferentes funciones, pero entonces está súper metido en este tema de la educación, está casado desde 2007, entonces a ver, déjame saco cuentas, tienes 13 años, 16 años de casado, tiene dos hijas, a Gretel y a Axel, ¿no? Son sus hijas del pastor Samuel. También, bueno, algo que tenemos una breve plática en su momento y algo que nos identifica es que es aficionado al diseño gráfico. Algunos saben que yo soy diseñador gráfico de profesión. Y bueno, pues entre algunas cosas, para que conozcan un poquito de Samuel, él ha sido también profesor en el seminario teológico hasta la fecha, es profesor de seminario y temas de consejería, temas de homilética, ¿no? Él ha sido maestro por muchos años. También es muy, muy activo, por eso es que lo he seguido en redes sociales, ¿no? Y actualmente, después de estos libros, ¿cómo le podría llamar yo? Ya empezando a poner caliente el ambiente, un poco estos libros que son como, pues, una cosa rara, amorfa y rara y bien extraña los libros que ha presentado la SEP. Entonces, pues ha estado muy activo y yo siguiendo y escuchando varias cosas por ahí que nos ha presentado. Y entonces, pues muchas gracias, Samuel, por eh, venir y estar un rato aquí con nosotros compartiendo y creo que va a haber temas bien interesantes que compartir, ¿no? Y también está con nosotros Roxana y Miguel Plasencia, que los conocí hace 30 años más o menos en un curso de matrimonios, ahí nos conocimos y hemos sido amigos por muchísimos años. Ellos llevan ya unos 15 años viviendo en Cuernavaca, Morelos. Yo los conocí en la Ciudad de México, pero ya llevan unos 15 años viviendo en Cuernavaca, Morelos. Y ellos precisamente educaron a sus hijas en casa. Ellos tienen 3 hijas, las educaron en casa, fueron valientes porque, bueno, hoy siento yo un poquito que está de moda el tema de homeschooling, o ya se escucha más, o ya la gente tiene más información o más conocimiento, pero yo me acuerdo que hace este, 30 años, hace 20 años, era así como, wow, algunos pastores muy aventados que se iban de misiones no sé, a África o en otro lugar, pues ocupar herramientas de hacer escuela en casa, ¿no? Pero ellos tomaron ese reto ya hace pues muchísimos años y pues han sido docentes, yo creo que unos 8 o 10 años han sido docentes también en una escuela cristiana, dirigiendo allí secundaria y dando diferentes materias. Entonces conocen ese tema de homeschooling y ahora están dirigiendo también, son igual que Samuel, producen contenido para una página que tiene, se llama Comunidad Educativa, no, Comunidad Creativa de Educación Libre AC, ¿no? Y que también han hecho muchísimas entrevistas en estos meses, ¿no? Han estado entrevistando a diferentes personalidades no cristianas y cristianas, pero del mundo de la educación. De hecho, estaban platicando que probablemente, si cumple su palabra, en septiembre por ahí les van a dar también entrevista el autor de estos libros raros, ¿no? El responsable por parte del gobierno de producir estos libros raros. Entonces, va a ser interesante que lo entrevisten. Y pues, ya después de esta presentación, gracias, Rox, y él también por aceptar esta invitación esta noche para Iglesia Calvary Norte y para todos los que nos escuchen, ¿no? Entonces, hoy comencé con este Salmo 127, hablando de la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos como saetas en manos del valiente, de poderlos educar y de poderlos enseñar a través de una cosmovisión completamente cristiana y bíblica, ¿no? Y quisiera preguntarles, y quisiera comenzar un poquito con Samuel, ¿qué, qué rol en la educación tiene el Estado, el gobierno?
desde tu perspectiva. Bueno, antes que nada, saludos, Pastor Yoshimi, hermanos Miguel y Roxana. Siempre es una bendición platicar juntos en el contexto de pues, la hermandad que nos une en Cristo y crear este bloque común siempre por el bien del pueblo de Dios, ¿no? Independientemente de los contextos en que nos encontremos, mirar por nuestra familia, pero también por el pueblo de Dios, ¿no? Esa es una pregunta muy, muy importante, ¿no? ¿Qué rol tiene el Estado en la educación? Sin querer empezar a armar la polémica, pero yendo directo, yo creo que no tiene ningún rol en sí mismo, ¿ok? No es potestativo del poder del Estado tener la rectoría de la educación. Ahora, yo sé que eso suena raro porque los recientes cambios al artículo 3 de la Constitución básicamente sí le trasladan al Estado la rectoría de la educación, como si solo el Estado tuviera la potestad de decir todo lo que tiene que ver con la educación, los formatos, los contenidos, y como si toda entidad que quiera educar alterna al Estado tiene que estar sometida o por debajo de su autoridad, ¿no? O sea, ciertamente nos van a decir que hay libertad, ciertamente van a decirnos que hay apertura, pero esta está condicionada, ¿no? Si papá gobierno permite, si papá gobierno te da la licencia o los permisos, entonces adelante, ¿no? Bíblicamente el Estado está bien delimitado. No estamos tampoco a favor de la anarquía. De ninguna manera los cristianos estamos a favor del no gobierno, ¿no? Tenemos por ahí ya la experiencia, como relata el periodo de los jueces, ¿no? Que no había rey y cada quien hacía lo que bien le parecía. Así es que no somos de ninguna manera anarquistas. Necesitamos gobierno, necesitamos orden y justicia. Y precisamente el apóstol Pablo, cuando habla acerca del gobierno allá en Romanos 13, primeros versículos, habla de cómo el gobierno tiene la espada en la mano. O sea, el único poder legítimo del gobierno es el poder de la espada. Entiéndase, el poder de castigar al crimen, del poder de ponerle límites a la maldad y ejercer justicia. Quisiéramos que en eso se mantuviera el Estado, ¿no? Pero es un hecho tras la caída, ¿no? Tras la caída que los gobiernos tienden a querer extralimitar sus prerrogativas y entonces se van metiendo cada vez más en asuntos que no le competen, pero que le convienen tener bajo control. Y esto no es un asunto de regímenes, ¿no? Porque a veces empiezan con que, bueno, los de izquierda, los de derecha, o regímenes capitalistas, o regímenes socialistas. La verdad es que parejo, toda clase de gobierno tiende a buscar siempre abarcar más, ¿no? Entonces, en el aspecto de la educación, especialmente, pues ha sido la tendencia con cierta frecuencia y en los últimos años cada vez más marcada, pues que el gobierno entiende que quien tiene control de las conciencias, quien tiene control de la crianza o de la generación que viene, pues tiene asegurado en gran parte el voto, que es lo que muchas veces les importa, pero también el sometimiento de la ciudadanía, ¿no? No es por nada que solo un dato por ahí, ¿no? En México está muy arraigada la historia de la creación de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Y se presenta a este hombre llamado José Vasconcelos como un prócer de la educación y sin duda hizo cosas que pudieran ser de mucha utilidad, ¿no? Lo que a veces no se menciona, pero está en la historia, lo puede buscar cualquiera, incluso en Google y Wikipedia, es que el señor José Vasconcelos era profundo admirador del sistema de propaganda del régimen nazi. Entonces, él entendió que allá les había funcionado la fórmula de que si adoctrinaban a los niños, de que si adoctrinaban a la generación emergente, tenían asegurado un ejército de ciudadanos fieles a su régimen.
Ahora, no es que nos volvimos nazis en México, pero la misma fórmula la trae, por así decirlo, José Vasconcelos y entiende, bueno, si venimos del México de la post-revolución y queremos tener una ciudadanía pues más amigable con el régimen, necesitamos tener la rectoría de su educación. Entonces, ya me extralimité con la respuesta, pero no, sí, es muy interesante. No, qué importante no le para atrás. Sí, la educación, como bien citabas, bíblicamente Dios la deposita en la familia. Es interesante que ni siquiera en Israel había una institución formal para educar a los niños. De hecho, después emerge la sinagoga, en la cultura de Israel emerge la sinagoga, pero a la sinagoga van ya adolescentes, en el caso de los varones, y adultos, ¿no? Entonces, la etapa inicial, la etapa formativa, la etapa de carácter, esa le compete directamente a los padres y en ella hay promesa, ¿no? Estas palabras las repetirás a tus hijos y entonces cuando el Señor edifica este hogar, pues hay bendición. Yo creo que siempre nos toca como familia estar pues pendientes de eso, ¿no? De que nadie, ni el gobierno, ni ninguna otra entidad quiera entrometerse en lo que Dios ha depositado como un deber y una vocación de los papás. Sí, y eso pues me lleva a esta reflexión a pensar en lo siguiente, porque ya lo asociaste a la familia, la responsabilidad que tiene la familia. Un poquito antes, meditando en eso, la iglesia, ¿qué función tiene la iglesia en la educación de nuestros hijos, Miguel y Ros? ¿Qué responsabilidad, qué función, qué quieren contestar, Miguel? Pues muchas gracias nuevamente por la invitación, Yoshimi y Pastor Samuel. Pues sí, la iglesia como cuerpo de Cristo tiene una gran responsabilidad al entender la gran comisión de llevar el evangelio, ¿no? Compartir las buenas nuevas de salvación, que eso, bueno, tiene todo una razón, ¿no? Esta encomienda de parte de Dios para aquellos que nos ha llamado a la salvación. Y lo que Dios establece en su palabra y que mucha gente en temas de educación ha utilizado es precisamente el capítulo 6 de Deuteronomio que mencionaba el pastor Samuel, donde Dios da un mandamiento directo hacia los padres en cuanto a la educación de los mandamientos de Dios. ¿Sí? Esto es muy importante el poder reafirmarlo, porque muchas veces en diferentes sistemas educativos se ha utilizado, y no digo que esté mal, pero se ha utilizado Deuteronomio 6 más desde la perspectiva educativa escolar que desde la responsabilidad de los padres de enseñar mandamientos, estatutos, ordenanzas y toda la parte didáctica que lo acompaña, ¿no? Las repetirás estando en tu casa, al levantarte, al acostarte, todo eso es una dinámica. Pero la iglesia se ha convertido en una pequeña controversia, la iglesia local, en cuanto a, lo voy a mencionar así, como que hubo un boom desde hace varias décadas donde las congregaciones establecieron escuelas, pero esto tuvo que ver con una necesidad de lo mismo que estamos viviendo ahorita, ¿sí? Recordando un poquito lo que decía el pastor Samuel, en la época posrevolucionaria se intentó que se introdujera la escuela socialista, con todas estas ideas que mencionaba, cosa que no funcionó. Incluso los libros de texto que se empezaron a editar, la Iglesia Católica los prohibió, y que incluso las familias que los recibieran iban a ser excomulgados, ¿no? Esa era una parte histórica. Pero yo creo que la diferencia se tiene que hacer de una manera muy puntual en el sentido de cuál es la responsabilidad de la iglesia local y que puede establecer una escuela
con toda una escuela con una educación cristiana. O sea, esto es muy importante, ¿no? No nada más la escuela que puede establecer una congregación. Y entonces ahí tenemos que entender la tríada muy importante en la educación cristiana, que es la familia, la iglesia y la escuela. ¿Sí? Esto es muy importante, que se entienda el dinamismo que debe de haber y asumir las responsabilidades que a cada uno le corresponde. Porque muchas veces las familias dejan la responsabilidad de la educación espiritual a la iglesia y de la educación académica a la escuela. Entonces, ya te mandé a una escuela cristiana, ya vamos a una iglesia, ya cumplí con mi trabajo como papá. Pues por ahí podremos empezar a entender esta triada, que es muy importante, pero entender bien las funciones dinámicas y la sinergia que debe de haber, ¿no? Sí, interesante cómo lo separas, la educación, digamos, académica de la educación espiritual, porque así lo hemos hecho, ¿no? Pero finalmente, el día que estemos delante de Dios rindiendo cuentas de qué hicimos con nuestros hijos, no le vamos a decir, bueno, pues allá fue responsable de la SEP y acá fue responsable de la iglesia, sino que delante de Dios somos responsables de la educación académica y de la educación espiritual, los padres, ¿no? Que le hemos delegado y quizá en un mundo muy ocupado, donde hoy en día mamá y papá trabajan, ¿no? Y que muchas veces inclusive después de que salen los hijos de escuela, pues están encargados muchas veces en la guardería en las tardes, otras veces con el abuelo, con los abuelos, con los tíos, con los parientes, y vemos una sociedad poco involucrada, ¿no?, en la educación, y quizá eso pues ha llevado a una necesidad que muchas iglesias han creado instituciones académicas, educativas, pero finalmente yo creo que aún la educación académica es responsabilidad de los padres, ¿no? Aún de filtrar todos los contenidos, toda la información en el aula y fuera del aula, es responsabilidad de los padres, ¿no? No vamos a llegar a decir, bueno, pues es que allá fue, ellos son responsables de eso y nosotros, ¿de qué? No, si delegamos por eso comencé, ¿qué responsabilidad tiene el Estado y qué responsabilidad tiene la familia? Digo, perdón, la iglesia, porque finalmente son herramientas, pero la responsabilidad es nuestra, ¿no? La responsabilidad de Deuteronomio y de Salmo 127 es claramente de los padres. Y si me permites decirlo nada más, es muy importante considerar quiénes fueron los fundadores de la educación de las grandes universidades, ¿no? Y era una educación cristiana, ¿no? Estamos hablando pues, de Calvino, estamos hablando de Comenio, gente temerosa de Dios, gente entendida en la palabra, y estas grandes universidades fundadas con principios de la palabra y que, bueno, al paso de las décadas, como algo ocurrió, pero es algo que tenemos la oportunidad hoy de, no de rescatar, sino decir, aquí está el estandarte de la educación cristiana, que no es que se haya ido, ¿sí? Pero, pues bueno, estamos trabajando en eso, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Rox, ¿qué dices? ¿Cómo está la responsabilidad ya ahora de los padres? O sea, ¿cómo los padres realmente... es que de manera visible, real, ¿no? Es lamentable, lo que voy a decir es triste, pero muchas veces nuestros hijos, los que asisten a nuestras iglesias, en ocasiones la única instrucción bíblica que van a recibir a la semana va a ser la escuelita bíblica. ¿No? Eso es triste, pero es una realidad que muchas de las personas que se congregan en nuestras iglesias, los padres no hacen la chamba, no hacen la tarea de instruir, de educar, de conversar, de platicar.
Y puedes hablar con tus hijos de mil temas, ¿no? De ciencia, de sexualidad, de economía, con tus hijos aún en sus diferentes etapas y edades. Pero muchas veces nuestros hijos no escuchan instrucción, digamos, espiritual más que el domingo 1 hora. Es una realidad, ¿no? Entonces, llega a tener un valor, un peso importante en la iglesia, si es que lamentablemente es la única instrucción que reciben los hijos o los pequeños. ¿Qué piensas, Ros? Así es, la verdad es que es muy triste ver cómo los padres cada día se hacen menos responsables, ¿no? Y los responsables primarios somos los padres, o sea, todo lo demás, como lo dijeron bien, son herramientas, pero también hemos permitido que la cultura de fuera se meta a las familias y nos vengan a mostrar o nos quieran enseñar cómo lo hacen ellos, y desgraciadamente nosotros también adoptamos ese tipo de situaciones, ¿no? Como bien lo decían, bueno, es que la familia, el papá y la mamá tienen que salir a trabajar y entonces tienen que echar mano de la escuelita para, pues, como guardería, para que mientras yo estoy trabajando, alguien se haga cargo de lo que es mi responsabilidad. Y entonces llegas en la noche súper cansado a bañar, a cenar y no platicaste, no viste. Y entonces perdemos generaciones por no hacernos responsables de algo que es esencial, ¿no? Y yo les puedo decir que como mamá, como abuela, como mujer, hemos sido atacadas en cuanto a que si tú te dedicas a educar a tus hijos, eres mal vista, eres criticada, eres hecha a un lado, eres marginada, porque no está dentro de la cultura femenina, digamos, el ser mamá, ¿no? Cuando todo el diseño de Dios, físicamente, mentalmente, estamos diseñadas para la maternidad y es el trabajo más trascendente porque trasciendes en tus hijos y en generaciones y estás haciendo lo que Dios te puso a hacer como mujer, ¿no? Y se nos ha pasado el enseñar esto también a nuestras hijas, ¿no? Entonces, realmente yo creo que hay mucho que retomar y reeducar y cambiar y sacar de toda esta cultura que nos está invadiendo y que nos está robando, porque de verdad es que estamos permitiendo que se nos robe el privilegio de ejercer la maternidad y la maternidad, ¿no? Y que es toda esta responsabilidad hermosa que Dios nos ha delegado y que como bien lo dicen, bueno, tenemos herramientas, pero hemos abusado de esas herramientas. Sí, yo les conocí a ustedes en un grupo de matrimonios. En la mañana hablaba con mi esposa acerca de cómo yo crecí pues básicamente sin educación en casa, ¿no? Mis papás no se involucraron nada en ninguna parte de la educación, pero recuerdo que mucha de la información que yo empecé a vivir en mi matrimonio fue por el curso de matrimonios que tomamos en la iglesia. Y creo que como iglesia tenemos que, a través de la sana consejería bíblica, tenemos que restaurar familias, restaurar matrimonios y comenzar a reconstruir la maternidad y la paternidad bíblica, para que entonces teniendo familias, yo a veces digo que no hay ninguna familia funcional, todas son disfuncionales. Con la caída del pecado, ¿no? Todas las familias de alguna manera tienen un grado de disfuncionalidad, pero creo que en la medida de lo posible, a través de la palabra de Dios, tenemos que reconstruir la masculinidad bíblica, la feminidad bíblica y empezar a trabajar en esa responsabilidad que deben tener los padres para poder educar a sus propios hijos, porque le vamos a dar cuentas a Dios de esas flechitas que puso a nuestra cava, ¿no? Le vamos a dar cuentas a Dios. Y entonces,
pues un poco eso es equipar como iglesias a los padres para que los padres sean responsables de su función. Y retomando un poco las ideas de Pastor Samuel, es ponerle límites al gobierno, permitir que el gobierno tome la rectoría sobre la educación de nuestros hijos. Nos queda claro, no estamos hablando de anarquía, ¿no? Tenemos voy a insistir en esto, glorioso capítulo 13 de Romanos, ¿no? Pero al final, un poco agarrando el sermón y el discurso de Pedro, diciendo, ¿a quién vamos a obedecer primero? ¿A los hombres o a Dios? ¿No? Y entonces es Dios antes que las autoridades civiles, ¿no? Y creo que sí, no me voy a meter mucho en el tema político, ¿no? Pero yo creo que sí, estos sistemas de gobierno que sí, ya no sabes si es izquierda, derecha, centro ni nada, todo está mezcladísimo y todo el rollo es confuso, pero sí creo que el gobierno que está, que se está difundiendo en el mundo entero, no en México, sino en el mundo entero, es un gobierno que está engrosando, que está ensanchando su autoridad sobre las personas, ¿no? Está metiéndose en lugares donde no se debería meter el gobierno, ¿no? Y entonces, pues tenemos que despertar como iglesia, porque de hecho creo que vamos ya muy dormidos en el camino, ¿no? Está creciendo demasiado rápido esto. Tenemos libros que salieron y que se pusieron un poquito. Yo voy a avanzar un poco más en otros temas en un momento, pero tenemos libros ahorita que emitió la SEP que han sido muy polémicos, pero más allá de los libros son finalmente el producto del plan de estudios que se presentó como plan de estudios 2022, ¿no? Y que ese plan de estudios pues, ha recibido un montón de modificaciones. Los que han estado involucrados en la SEP y en escuelas, pues como que lanzaron el preliminar y después no es el final y no es el final y lo han estado modificando una y otra vez y finalmente es el plan de estudios del gobierno de México, del plan de estudios 2022, quien finalmente produjo el contenido de los libros que hoy están en el horno de todos los medios de comunicación, ¿no? Entonces, ¿qué cosas de manera sencilla, prácticas, le podríamos decir a los padres que no tienen aún idea de son buenos, son malos los libros? ¿Qué les podríamos decir a los padres? ¿Qué es necesario que sepan los padres que pueden ser un peligro en este plan de estudios 2022 que está frente a nosotros, Pastor Samuel? Algunas ideas que te puedan preocupar de este plan de estudios. Pues es multifactorial, ¿no? No es solo un aspecto. Creo que lo que más ha hecho sonar las alarmas de la iglesia y de sectores defensores de la familia tradicional, como se le denomina, es decir, papá, mamá e hijos, es la inclusión de pues, la ideología de género, el lenguaje inclusivo, todes, etcétera, etcétera. Y claro, hemos visto en diferentes frentes de la cultura un reciente incremento en el bombardeo de la ideología de género, ¿no? Se ha legislado al respecto. El cine, que es de lo más popular, ha abarrotado sus escenas y sus películas con ideología de género. Entonces, en sí no es una sorpresa que el gobierno en turno también quiera apostarle por eso, ¿no? Y promoverlo incluso. Pero creo que insisto, multifactorial y eso solo nos hace ver que esto es como una especie de metástasis de problemas, ¿no? Porque ciertamente está la ideología de género allí, enraizada y que se ha venido cocinando en otros periodos, pero ahora salió abiertamente del closet, ¿no? Pero también venimos arrastrando una serie de problemas por allá, ¿no? Tenemos una visión básicamente materialista de la realidad, ¿no? Y esto lo veníamos viendo desde hace décadas, ¿no? Cuando en la escuela, por ejemplo,
el relato, la narrativa es evolutiva, ¿no? O sea, la narrativa de por qué llegamos aquí, cómo estamos aquí es, pues, producto del azar, de la casualidad, teoría de la evolución, y la historia que le cuentan a nuestros hijos, a nosotros nos la contaron también, es el famoso ciclo de la vida, ¿no? Naces, creces, si puedes, te reproduces y mueres, ¿no? Y esa no es la narrativa bíblica, o sea, esa es totalmente materialista, ¿no? Solo somos el cuerpo y morimos y ahí queda todo. La historia bíblica, la historia real, habla de un Dios sabio, un Dios ingenioso, que nos crea así del polvo de la tierra, pero no somos solo materia, somos también aliento de vida y el alma no muere, y entonces hay trascendencia. Y lo que haces aquí en la tierra y en esta historia tiene consecuencias eternas, ¿no? Entonces, tenemos estos dos relatos, ¿no? El relato materialista, que lleva básicamente al nihilismo, ¿no? Es decir, pues caramba, si soy producto de la casualidad, no hay propósito, no hay destino, no hay moral, por cierto, pues entonces no queda mucha esperanza, ¿no? Y se perpetúa en la nueva escuela mexicana, sigue el mismo relato materialista, sigue una perspectiva abiertamente relativista, es decir, no hay una verdad absoluta, cada quien construye su verdad, cada quien define lo que es mejor y por lo tanto pues, no hay lugar para una moralidad aceptable, ¿no? Hay presencia también de lo que llamamos decolonialismo, ¿no? Esta tendencia muy latinoamericana a verse como víctima de los colonizadores, ¿no? Y me parece Entonces hay ideología, ¿no? En este sistema educativo. Sí, y es interesante porque, bueno, decía Francis Schaeffer, ¿no? Las ideas tienen consecuencias, pero yo le añadiría, y las historias también tienen consecuencias, las historias que son parte de nuestra identidad, en la cual arraigamos nuestra forma de ver las cosas, también tienen consecuencias. A mí me parece muy interesante que aquí en Latinoamérica la llegada de colonizadores es lamentada, o sea, ay, vinieron y nos quitaron tanta riqueza, tanta belleza, estábamos requete bien, claro, comiéndonos unos a otros, ¿no? Pero vinieron y que pidan perdón los españoles, ¿no? Cuando en el país del norte, por ejemplo, la llegada de los colonizadores es celebrada, o sea, es motivo del Día de Acción de Gracias, ¿no? Claro, sí. Como todo proceso colonizador, siempre hay excesos, siempre hay lamentables tragedias, pero no podríamos, desde una perspectiva cristiana, no podríamos decir, no, nos hubieran dejado tal como estábamos, ¿no? Pero hay mucho de eso, hay mucho de colonialismo, hay también una polarización muy marcada, esta tendencia a ver a la situación de la sociedad como solo dividida entre opresores y oprimidos. Eso está presente en los libros y me temo que la agenda, ahí es donde está el marxismo inmerso, trata de mantener esta colectividad, ¿no? De que toda la clase media de nuestro país, que es la más grande de la clase media, se vea como oprimida. Y entonces ahí es donde entra nuevamente quien quiera que quiera ocupar el lugar del aparato del Estado, pues como una especie de salvador, ¿no? Tipo, yo llego y yo te voy a dar libertad, yo te voy a librar de tus oprimidos, ¿no? De tus opresores, ¿no? Entonces, yo creo que es mucho lo que hay que cuidar de los libros, ¿no? No solo es la ideología de género, que claro que está ahí, hay también relativismo, hay también solo materialismo, hay una perspectiva decolonizadora, hay una conciencia como de victimización, y todo esto pues le abona a que el niño va creciendo pues con una serie de resentimientos y traumas históricos y una falta de identidad para la cual pues gracias a Dios la Biblia, el relato bíblico, la metanarrativa bíblica, la cosmovisión cristiana daría la respuesta, pero ahí es donde los papás tenemos que ponernos las pilas, ¿no? Para contrarrestar, como dice la Biblia, ¿no? Con el bien, el mal. ¿Qué piensan? ¿Creen que
este plan educativo se aceleró o es parte de la presión de la Agenda 2030? Bueno, ciertamente es parte de la Agenda 2030. De hecho, hay un documento de la nueva escuela mexicana que dice, le voy a dar lectura, no sé si se pueda presentar, yo creo que no, o sea, tecnológicamente, pero sí, si no, se los leo. Es la nueva escuela mexicana, principios y orientaciones pedagógicas. Este documento se emitió el 8 de agosto del 2019 y nos dice en la página, bueno, no está compaginada, dice, la nueva escuela mexicana suscribe los objetivos del desarrollo sostenible, ODS, y la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. En particular atiende el ODS 4, educación de calidad, que refiere a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas y para todos. ONU México 2017. La UNESCO declara que recibir una educación de calidad a lo largo de toda la vida es un derecho congénito de cada niña, niño, mujer u hombre, y que la educación en particular, la que se imparte a las niñas y a las mujeres, contribuye a la consecución de todos los objetivos del desarrollo. UNESCO 2019. Entonces, este es un documento de la Secretaría de Educación Pública donde hace referencia que la nueva escuela mexicana se deriva de la Agenda 2030. Ahora, tú mencionabas hacia que los padres de familia, qué es lo que deben de considerar, lo que deben de atender. Yo creo que es muy importante que podamos entender que gracias a Dios esto no le toma por sorpresa, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Y que también es una oportunidad para poder conocer un poquito o un mucho, depende de la gracia que Dios nos dé, de su soberanía. ¿Sí? Entonces, es algo muy importante que debemos de considerar, que a Dios no le ha tomado esto por sorpresa, que Dios es soberano y que Él gobierna sobre toda la tierra. Eso es muy importante, o sea, no es nada más decirlo, es muy importante descansar en eso. Y como decía el pastor Samuel, esto es multifactorial. Yo quiero exhortar a los papás que nos estén viendo, que en verdad se pongan a investigar, se pongan a leer, se pongan a escudriñar todo lo que venga en este paquete, porque sí, voy a dar un ejemplo, hay cosas que no pertenecen a la nueva escuela mexicana y de ahí se toma para atacar, ¿no? Atacar de una manera equivocada esta cuestión de la nueva escuela mexicana. Pero sí entender que todo este paquete de pedagogía, de dónde viene, cómo ha ido desarrollando y que ahora lo tenemos plasmado en los libros de texto gratuito que provee la Secretaría de Educación Pública. Por un lado hay que entender qué son las famosas epistemologías del sur, ¿no? Esto es un concepto que está permeado en los libros, hay que entenderlo y profundizarlo, y es algo de lo que mencionaba el pastor, ¿no? Una visión eurocéntrica de la historia, ¿sí? Y que entonces los que han sufrido, los que han sido marginados, los que han sido desplazados, los que han sido oprimidos, ahora se tienen que levantar, tienen que pronunciarse, y estamos hablando de minorías. Ahora, aquí hay algo que puede ser un poquito controversial. Hay cosas que sí son importantes, que se levante la voz, grupos indígenas, niños de la calle, muchos grupos que necesitan una atención. Pero estamos viendo que yo le preguntaba a la gente que he entrevistado
¿Por qué hacia lo sexual? ¿Por qué hacia la distorsión de la imagen del hombre y todas las decisiones? ¿Por qué no, y lo dije un poquito como de broma, ¿por qué no defender a los alcohólicos? ¿No? Yo me percibo alcohólico y quiero estar como si estuviera alcohólico todo el día, ¿no? Entonces, ¿por qué la parte sexual? Bueno, esto es muy importante que también hay que entenderlo, porque a quienes se están dirigiendo principalmente hacia los niños. La industria del entretenimiento se ha dirigido a los niños, no se dirigen a las personas de la tercera edad, no se dirigen a las personas de la mediana edad, se dirigen a niños y adolescentes. El bombardeo, el bombardeo. Donde un niño llega a autodiagnosticarse. ¿Bajo qué sabiduría, bajo qué preceptos se autodiagnostica para llegar a decir, he vivido o vivo en un cuerpo equivocado? Y eso es todo un proceso muy complejo. Lamentablemente los libros de texto tienen todo este paquete de información hacia los niños que los rebasa de su etapa de desarrollo normal, por un lado. Entonces la pedagogía queer, que ese es el nombre que tiene esta parte didáctica, misma pedagógica, la pedagogía queer se le ha dado el paso para que ahora a través de estos contenidos los niños decidan por sí mismos y que los padres estén obligados por las leyes en algunos países a empezar a apoyarles en estas decisiones de transicionar de niño a niña, de hormonizarse, de usar bloqueadores. Todo es muy complejo todo esto, ¿no? Lo cruel es que esto está implementado en los planes y programas de estudio y en los libros de texto. Ahí es donde los papás se tienen que poner las pilas, ¿sí? Ahí es donde los papás tienen que empezar. Todos los libros están en digital, en PDF digital, en internet. Que no se esperen a que les lleguen, si es que les llegan físicamente a la escuela. Pero también, por otro lado, es sentido común, ¿no? Es sentido común que muchos de los contenidos están atacando, vulnerando la inocencia, obviamente la imagen y semejanza de Dios en el hombre, y son cosas en las que nosotros necesitamos meternos a estudiar y decirle, no, la ciencia no apoya. La ciencia no ha dicho ni dictaminado que esto es así, no es científico, ¿no? Y aunque se ha pronunciado muchas personas, no, sí, ya está comprobado. No, o sea, no se ha determinado de una manera científica y categórica, que es así. Todo es simplemente una decisión. Ahora, también otra de las cosas que los papás tienen que hacer es tomar decisiones en cuanto a las redes sociales, ¿sí? Si ustedes hacen las cuentas, 190 días del calendario escolar, 200 días, vamos a redondearlo, 7 horas diarias, van 1,400 horas al año. Compáralo con el uso de redes sociales. Más de 2,500 horas al año, porque no multiplicamos por 200 días, sino por 365 días. Los chavos están pasando más horas en las redes sociales que en horas lectivas en que los libros de la SEP. Exactamente. Entonces, son muchas cosas que los papás tienen que poner atención, conocer conceptos, conocer definiciones, conocer qué es la pedagogía queer, qué es las epistemologías del sur, cuáles son los planteamientos científicos verdaderos o falsos que están en los libros de texto, y por mencionar un contenido, no recuerdo exactamente de qué grado es, pero es de primaria,
hay una práctica que los maestros tendrían que llegar a realizar en el salón de clase. Tratar al niño como niña y tratar a la niña como niño, en un intercambio de ideas, para ver cómo reaccionan, cómo responden. Porque si un día llega un niño y decir, me siento niña, mis papás están de acuerdo, o viceversa, pues ¿qué va a hacer el docente? ¿Qué hizo el padre de familia? ¿Qué va a hacer el docente? Está muy complejo esto. Sí. Ahora, pues muchos de los papás que nos ven, la mayoría, pues no son pedagogos, ¿no? ¿Qué alternativas hay? Y bueno, es un poquito ya metido hacia el tema homeschooling. ¿Qué alternativas tenemos como padres cristianos? ¿No? En este tiempo y con todo lo que hay, las herramientas que hay, ¿qué alternativas hay para un padre que dice, ok, yo no quiero que mis hijos estén siendo instruidos por el contenido de los libros de la SEP, pero bueno, quizá hay padres que no tienen las oportunidades de llevar a una escuela particular a sus hijos, a una escuela cristiana, ¿no? A sus hijos. Entiendo que, por ejemplo, en las escuelas cristianas o en las escuelas particulares, siempre lo he visto así, pero no sé si hay algún dato ahí legal o no, no están obligados a llevar los libros de la SEP. Sí. Porque he visto a muchas escuelas particulares que siempre tienen su propio currículo, ¿no? Ahora ya están obligados a llevar los libros de la SEP. Ok. Sí. ¿A partir de cuándo? ¿De ya de este ciclo o desde hace tiempo? Bueno, hay que esperar cuál va a ser el resultado de un dictamen de una juez que prohibió la distribución. Sí. Ha habido varias noticias, hoy, o sea, no es noticia anterior, hoy volvió a salir esta noticia y los famosos amparos, ¿no? Pero digamos, una escuela particular está obligada a usar los libros de la SEP. Sí, Okay. Sí, por llegar a ser supervisada en algún consejo técnico, que llegue el apoyo técnico pedagógico a la hija, si fuera a ver, según la guía de orientación del Consejo Técnico, ustedes tienen que estar viendo estos apartados, o puedo ir a clase presencial, a observar, a ver, dame tu planeación, maestro, tú debes de estar dando esto, lo están dando. A ver, chicos, los libros los tienen. Ok, bueno, por cuestión de tiempo, entonces una buena alternativa es hacer escuela en casa. Una gran y buena alternativa es hacer escuela en casa. ¿Qué fortalezas y debilidades debe tener sus debilidades también el hacer escuela en casa, Pastor Samuel? Sí, bueno, si me permites, yo quisiera hacer solo un pasito atrás y decir que quien me emociona más escuchar sus palabras es de mi hermana Roxana en esta ocasión, porque la verdad es que la cultura ha dañado tanto la percepción que tenemos de la crianza, de la familia y de la maternidad, que las palabras de mi hermana Roxana, como de muchas mamás que sin duda están en sintonía con este pensamiento, son muy valiosas acá porque, de verdad, si no hubiera estado mi hermana presente en esta entrevista, sería fácil que nos dijeran, hola, trío de machistas, opresores, patriarcales, hablan desde su posición de privilegio, ¿no? Entonces, sí me parece muy Sí me parece muy importante que hermanas como mi hermana Roxana, como hijas de Dios, como creyentes en Cristo, digan, no, a ver, espérate, yo no estoy oprimida, ¿ok? Yo no me siento truncada en mi realización. Yo veo en la maternidad y en el hogar el diseño de Dios para bendecir a mi hogar. Esto es ante el choque, ante la batalla cultural
me parece que es muy importante. Estamos viendo cómo hace unos días salió esta película icónica del feminismo actual, ¿no? Barbie, y Barbie como esta chica empoderada, que es todo el ícono de la realización femenina, ¿no? Entonces, sí lo veo, o sea, como pastores, creo que lo vemos también, ¿no? En un círculo de chicas, la que diga, yo quiero casarme y dedicarme al hogar, es vista como oprimida. Entonces, sí hay que ayudar esto mucho, apoyar mucho esta visión, y de veras, hermana Roxana, usted y todas las hermanas que pueden hablar y hablar libremente, ayuda mucho que lo hagan, ¿no? Porque gran parte de la escuela en casa depende de que estén de acuerdo los dos, ¿no? Deben estar de acuerdo los dos, cada quien en su rol, el varón en su rol de hijo de Dios creyente en Cristo, generalmente el que provee para el hogar, aunque no necesariamente es el único proveedor, y la esposa, como la Biblia lo enseña, como ayuda idónea, sin que esto implique, por supuesto, ni opresión, ni mucho menos menosprecio, sino todo lo contrario, es una labor muy importante. A mí me llama la atención y lo trato de corregir siempre que alguien me pregunta, ¿no, pastor, su esposa trabaja o está en el hogar, ¿no? Como si está en el hogar no fuera ya bastante trabajo, ¿no? Es una labor monumental de gran importancia para los hijos. Una vez que están de acuerdo los dos en esto, en decir como lo dijo en su momento Josué, no, pues hagan lo que quieran, pero yo en mi casa lo haremos a la manera de Dios, ya empezamos a construir sobre el camino de protección para nuestro hogar, ¿no? La escuela en casa lleva más tiempo, quiero decir, la educación en casa lleva más tiempo en vigencia que la educación estandarizada, ¿no? O sea, la fecha que tengo es 1921, es cuando se funda la SEP en México. 1921, o sea, apenas acaba de cumplir sus 100 primeros años, ¿no? Antes de todo eso, la familia era el núcleo de aprendizaje, de enseñanza, no necesariamente de escolarización, pero sí de formación del carácter, de formación de hábitos, de formación de la cosmovisión, ¿no? Claro, lo que ha pasado es que hemos ido poco a poco cediendo esta rectoría de la crianza al Estado y se ha creado también el mito, la falsedad de que la escuela es donde se aprende, ¿no? Y ciertamente se aprenden muchas cosas, pero no todas las cosas, ¿no? La formación del carácter y una cosmovisión bíblica no puede ser dejada a terceros, sino solo los padres son los que principalmente están ahí. Estoy consciente de que estamos viviendo también una época que facilita hoy por hoy más la educación en casa que hace 20 o 30 años. ¿Okay? O sea, yo sí creo que hace 20 años todavía, o sea, hace 20 años no teníamos toda la conectividad que hoy tenemos, todos los recursos que hoy tenemos. La pandemia reciente fue una muy buena experiencia de cómo, aún con un sistema educativo casi colapsado, rebasado por las situaciones, las familias pudieron seguir adelante. Ahí están los niños que no se perdieron de mucho, y al contrario, hasta tuvimos por ahí hasta cierto avivamiento en las familias, ¿no? Por fin se relacionaron más, platicaron más, hasta hubo un crecimiento demográfico, dicen por ahí, ¿no? Entonces, el hogar debe cuidar de este crecimiento, ¿no? Creo que es importante entender eso. La educación en casa no es el experimento reciente. La educación en casa era el común. El experimento reciente es la educación estandarizada, ¿no? Y entender que no es de ninguna manera anticientífica. No, los cristianos no estamos en contra de la ciencia. De hecho, estamos a favor de la ciencia verdadera, ¿no? Puesto que creemos que Dios es el autor de la creación. Entonces los cielos cuentan su gloria. Y también algo que nos dice mucho, ¿no? Es que encierras a tu hijo en una burbuja. No es eso. Yo digo siempre, es más que una burbuja, más que verlo como una burbuja, yo lo veo como un búnker. Sí, lo leía en alguno de tus blogs ahí, burbuja o búnker. Exacto, si estamos en una batalla cultural y sé que mis hijos van a ser bombardeados
pues me toca capacitarlos, ¿no? Decir, mira, hijo, así creen allá afuera y te van a decir esto, pero nosotros creemos esto y responde así, no te intimides y cuidado, hay que escoger también tus batallas con sabiduría. Eso nos toca a los papás, ¿no? Sí, lo que requiere mucho es ver la crianza como nuestra vocación, ¿sí? Como lo que Dios nos entregó como ministerio. Nuestros hijos son el ministerio. Aún si yo no fuera pastor, me toca la labor de pastorear a mi familia en ese sentido, ¿no? Y siempre pienso que no creo que una persona en el hecho de su muerte diga, ay, me arrepiento de no haber trabajado tanto o de no haber trabajado más. Generalmente la gente en el hecho de su muerte dice, me arrepiento de no haber estado más tiempo con mi familia, ¿no? Entonces, eso demuestra que algo que vamos a lamentar mucho si no lo atendemos es el no haber cuidado de nuestro hogar como Dios nos lo había encomendado. La educación en casa básicamente es decir, me haré cargo yo, ¿no? Tomaré los recursos habidos, tomaré tanto como pueda de lo que me pueda hacer en la biblioteca, en los medios, pero al final del día, como padre, yo asumiré la responsabilidad de criar a mis hijos. Entonces, la educación en casa no es una opción, digamos, es todo cristiano debe involucrarse en la educación de sus hijos, ¿no? Desde casa. De una manera, no estoy usando ahorita el lenguaje homeschool, pero hablando de educación, no es opción, no es la educación en casa, debe ser todo padre cristiano, debe estar involucrado en la educación de sus hijos desde casa, ¿no? ¿Y qué opciones hay entonces por allí? ¿Qué recursos les podrían dar, comentar a los padres? ¿Qué opciones tienen para poder instruir? Bueno, sobre todo acá estamos hablando también de un tema muy académico, ¿no? De enseñar ciencia, de enseñar historia, de enseñar arte, de enseñar diferentes temas, ¿no? ¿Qué opciones educativas hay para los padres cristianos? Bueno, lo primero es el compromiso, ¿no? Necesitas ser un padre súper comprometido, necesitas tener una disposición a aprender, a reconocer que no lo sabes todo y que es imposible que lo sepas todo, que no necesitas una especialización como maestro para lograrlo y que lo que vas a ganar es, bueno, no tiene precio, ¿no? Los vínculos que se desarrollan que desarrollan los padres que están 24/7 con sus hijos, aunque sí puede haber familias piadosas que mandan a sus hijos a la escuela y demás, siempre esa ventaja de estar con tus hijos todo el tiempo es algo buenísimo. Hay muchísimas opciones, o sea, realmente, como bien decía el pastor, estamos en una época en la que hay muchísimo que podemos encontrar en internet, en la web. Hay desde recursos gratis, recursos que te cuestan, de todo. Hay muchísimo material que se puede utilizar. Realmente, yo creo que el trabajo más importante al inicio es decidirlo, es informarte, es decidirlo y también tener presente a qué edad lo vas a comenzar a hacer, qué edad tienen tus hijos, ¿no? Porque hay diferentes necesidades, diferentes opciones de acuerdo a la edad de los hijos, ¿no? Eso también es muy importante. Y tú te pones, o sea, los padres se ponen la visión hasta donde quieran en cuanto al área académica, ¿no? O sea, realmente lo más rico y lo más importante del homeschool es el poder guiar espiritualmente y ser ejemplo y aplicar Deuteronomio 6 todos los días en tu casa, ¿no? Realmente lo académico que nos preocupa mucho y que sí es importante tener una excelencia académica, yo creo que una familia donde unos padres están comprometidos es un accesorio. O sea, se va a dar
pero lo más importante realmente es el compromiso, el compromiso espiritual de parte de los padres, del trabajo en equipo que van a hacer, porque aunque principalmente la mamá es la que se hace cargo, porque pues alguien se tiene que quedar en casa con los hijos, realmente es un equipo, ¿no? O sea, el papá también tiene que ser parte, tiene que estar ahí coachando y demás, ¿no? Entonces, es un trabajo en conjunto, es un trabajo que se tiene que pensar bien, que se tiene que planear bien y que se tiene que... La mamá tiene muchas funciones, ¿no? En el cuidado del hogar. La mamá que está en casa tiene muchas otras funciones. Es la parte académica. Y seguramente puede haber personas que no tienen ningún grado escolar o tienen un grado escolar muy bajo. En esta parte académica, me gustaría hacer la pregunta directa. ¿El homeschool es para todos? O sea, entendemos que la responsabilidad de la educación de nuestros hijos es para todos. Pero el homeschool y la educación académica es para todos, todos pueden, o se tiene que tener, porque hablas de ese compromiso, ¿no? De ese, quiero usar hasta otras palabras más domingueras, como es un llamado de homeschool, o es para todos. Es alguna carga que pone Dios en el corazón de decir, a ver, tú vas a hacer homeschool, o no, o es para todos, todos padres pueden hacer homeschool, porque digo, cocinar, tener la casa en orden, ¿no? Tener ropa, en fin, muchas funciones que tienen las mamás de una manera, como esposas, de una manera gloriosa, ¿no? Y dar clases a sus hijos, o supervisar, y matemáticas, ¿no? Probablemente, ¿saben? Para mí yo no soy bueno en matemáticas, ¿no? Y de repente... Pues sí es un reto, no es fácil, y ¿sabes qué es lo bonito? Que Dios obra a través de que ves tu debilidad, ¿no? De que todos los días te das cuenta que muchas veces como mamá no tienes ganas, estás cansada, lo más fácil es gritonearles, ¿no? No, tú no sabes cuántas veces mis hijas te los pueden decir, yo les dije, pero mañana se van a la escuela. ¿Ok? Es un gran reto, pero no necesitas tener ganas de aprender, porque hay muchas cosas que las puedes aprender con tus hijos. Muchas cosas. Además, puedes recurrir a tutores. En nuestro caso, nosotros tuvimos un grupo de familias que había de todo y había quien nos apoyaba. Yo he tenido conciencias, yo hago tal cosa. O sea, por eso sí es para todos, pero tienes que tener una gran voluntad de quererlo hacer. Porque hablando de lo que te preguntabas al inicio de cuáles serían las debilidades o las cosas, el no hacerlo bien. O sea, sí conozco historias de familias que han sido negligentes y el fruto no ha sido algo bueno. Entonces, a esas familias, de verdad, pues mejor busca una escuela cristiana, que hay muchas, y hay de diferentes precios, y hay, o sea, no necesitan estar incorporadas, o sea, de verdad, el mexicano tenemos la idea de que si no está incorporada en esa escuela, no, hay muchos esfuerzos, muchas iglesias que buscan proveer para la gente que se congrega en su iglesia un espacio para poder ayudar a estas familias que a lo mejor dicen, pues me falta, sí, se necesita pues un orden, no es igual que el orden de la escuela, un horario, en fin, ciertas actividades que sí es importante, las rutinas son muy importantes, pero es temporal. Los niños chiquitos, pues, o sea, tú puedes voltear hacia tus hijos, pues, qué edad tienen ahorita, y fueron chiquitos, es temporal, se va volando. Y llegan a un punto en el que pueden ayudar en las labores del hogar, en que puedes utilizar mil recursos, los hijos se hacen parte de la dinámica de la familia. Sí es una gran responsabilidad. Sí, yo sería mentirosa si yo les dijera, ay, sí, es color de rosa, y no, es un trabajo,
pero que además tienes el respaldo de Dios todos los días y que además tienes la oportunidad que Dios trate con todas tus debilidades. Oye, entonces es importante crear comunidades homeschoolers para poder, pues a lo mejor hay un papá por allí que sí le pega a las ciencias, otro que le pega a la historia, otro que le pega, ¿no? Y poder también colaborar, tener conocimiento colaborativo, ¿no? Para Mira, los hijos. sí es importante tener en Estados Unidos son muy comunes las cooperativas que se llaman, donde papás de diferentes se juntan varias veces a la semana y hacen este tipo de actividades. Es padrísimo, es importante, no es indispensable, porque sí hay personas que a lo mejor viven en zonas muy alejadas y que no es tan fácil formar una comunidad, pero sí es parte también, es parte esencial, sobre todo también en cuanto a poder platicar de cómo te sientes, cómo resuelves ciertas dudas, en fin, ¿no? Entonces es algo padre que se puede hacer, ¿no? En nuestro caso, que estuvimos casi 8 años con el homeschooling, tuvimos esa ventaja de tener 30 familias más o menos en las que se organizaron talleres, se organizaron salidas, se organizaron excursiones, algún día, Día del Niño. Entonces, ahí está lo que posiblemente se va a tocar, o me adelanto un poquito. Se pudo lograr lo que muchos papás también temen, que es la socialización, que debe ser de una manera natural. Entonces, los niños y jóvenes de estas familias se veían por lo menos cada 8 días en alguna actividad. Ahora, aquí hay dos cosas muy importantes que hay que considerar. Mencionabas hace ratito, Yoshimi, que si es para todos, debería de ser para todos, ¿no? En cierto sentido. Esta primera parte de la unidad y los vínculos, la ligazón, que eso es vínculo, una ligazón o unión que se da, eso es muy, muy, muy importante. Que claro, se puede dar sin que se eduque en casa, pero hablando de escuela en casa, ahora, ¿cuál es uno de los aspectos negativos que se pueden dar en el homeschooling? Es por delegar mi responsabilidad en algunos aspectos a un tercero, esa ligazón puede no llegarse a unir o se puede debilitar. Y por dar un ejemplo, hubo algunos papás que pensaban que te puedo dejar a mis hijos, ¿a qué hora te los llevo? ¿No? Oye, ¿dónde se reúnen para las clases? No, espérame, cada quien, son tus hijos y tú tienes que ver. Claro, había el apoyo. Oye, pues donde empiezo, pues una buena currículum. Entonces, algunos podríamos decir, el primer año, si tuviste a tus hijos en la escuela y los sacaste por las 20,000 razones válidas, todas son válidas, pues primero desintoxícate de esta cuestión de la escolarización, desescolariza, ¿no? Entonces, esta parte de la que se puede también considerar como llamado, todo padre de familia tiene el llamado a educar a sus hijos, ¿no? Pues eso es innegable, tenemos esa responsabilidad. Aquí la cuestión es que después de la pandemia vino otro boom de recursos para homeschooling que no se están dando cuenta que no permitiría estos vínculos entre padres e hijos. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Innovan una plataforma para el homeschooling. Ok, no está un profesor físicamente, pero está la plataforma. Y entonces el papá dice, te dejo en la plataforma. Te chupo en la plataforma y ahí haces todo tu proceso educativo. Y pues no. O sea, hay que entender bien qué es escuela en casa.
¿no? Esto de aprende en casa, que se dio durante el tiempo de la pandemia, no fue escuela en casa, eso fue aprende en casa, y enchufaron a los niños a la televisión con programas express y hablándoles como niños de primaria a niños de secundaria, ¿no? Entonces, son también aspectos que hay que considerar. Hay muchísimos recursos, hay muchos, hay recursos que no son metodología, son recursos, libros. Hay que adoptar una metodología que se adecue a la familia. Entonces hay familias que dicen, pues yo empecé así, pero luego cambié a esta otra metodología. Y esto es parte del proceso, ¿no? En el que se encuentran los papás. Ahora, para terminar esta intervención, tú mencionaste algo muy importante, Yoshimi. La esposa, la mujer, pues no solamente se dedicaría a los hijos, sino a la casa, el cuidado. Como esposos, como varones, le tenemos que entrar, pero no es como si fuera algo extraordinario. Es parte de la dinámica familiar. ¿Sí? O sea, sí tenemos nuestro trabajo, pero también tenemos esta responsabilidad donde trapeas, barres, cocinas, haces cosas, cuidas al bebé, que yo puedo decir, gracias a Dios, yo nunca lo he concebido como son trabajos de la mujer, son trabajos para complementar a la familia, ¿no? Que también es otro aspecto que hay que considerar, ¿no? Bien, muchas gracias. Sí, entonces, padres comprometidos con la educación de sus hijos, es bueno que tomen muy en serio y consideren hacer homeschooling, ¿no? Es una colaboración entre padre y madre para poder ser exitosos realmente en la educación en casa. Estoy puntualizando ideas. Es muy, muy posible. Tenemos muchos recursos hoy en día. Hay que revisar, hay que informarse, hay que buscar. Hay muchos recursos para hacer homeschooling. No deberían temer los padres al tema tan pensado nos va a meter en una burbuja, ¿no? Eso es una fake idea. Y me gusta mucho la expresión de burbuja o búnker, ¿no? Que mencionas, Pastor, porque realmente al hablar de un búnker es realmente proteger a nuestros hijos, pero también enseñarles apologéticamente a defender sus convicciones y su vida en Cristo, ¿no? O sea, al contrario, es una tremenda espada afilada. Y mencionabas en alguno de tus blogs también, de tus recursos que pones por ahí, que inclusive puedes usar estos libros torcidos de la SEP para educar a tus hijos y enseñarles a pensar bien. O sea, esta es la ilustración del cómo no, para que aprendas a cómo sí. Entonces, se vuelve una herramienta de apologética estos libros nefastos. Esa palabra me gusta. Ahora, déjame hacerte una pregunta en cuanto a otro de los temores de los padres para el tema homeschooling, rápidamente es el tema de certificación. Es difícil certificar a un hijo homeschooling porque finalmente el certificado llega a ser necesario para poder avanzar para una universidad, para un trabajo, ¿no? Entonces, es difícil certificar a un hijo que hizo escuela homeschool. No, y de hecho hoy es más fácil de lo que llegó a ser en tiempos pasados. Hoy es de lo más sencillo. Sí, afirmo lo que dice mi hermano Miguel, ¿no? Cada familia tiene que apropiarse de su propio modelo e incluso su propio modelo tiene que adaptarlo a los diferentes hijos, ¿no? O sea, cuando hay 2 hijos, 3 hijos, me encanta la teoría de las inteligencias múltiples, ¿no? La idea de que todos los niños tienen cierta afinidad por una u otra forma de aprender.
Y yo lo veo en mis hermanas, con mis hermanos, con sus hijas, lo veo con mis, yo tengo dos, ¿no? Un niño y una niña, y estoy viendo eso, ¿no? La niña siguió como un esquema que no lo podemos duplicar como una copia del carbón con el niño y decir, vamos a hacer así con el niño, no, porque tiene ciertos matices diferentes del niño, ¿no? Y entonces adaptamos, ¿no? ¿Qué es lo que hace una familia, no? Cuando un niño puede comer cierto alimento, se lo damos, no lo puede comer, adaptamos y vamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Entonces, algo que a lo mejor hay que ayudar a los que estén interesados en hacer homeschool, escuela en casa, es que también entendamos que no se trata de replicar una escuelita en tu casa, ¿no? A veces piensan, pero ¿cómo le hacen, no? Piensan que hay así como un horario, ¿no? A ver, Gretel es la hora de matemáticas, ¿no? O Yo pienso que es la así es. hora. Y no, o sea, la verdad es que si bien sí hay que tener una estructura básica, Exacto, esta estructura es muy flexible, ¿no? Hay familias que pueden decir, por las mañanas se dan nuestras actividades, hay familias que dicen por las tardes, hay familias que pueden decir, no, lunes y martes va a ser nuestro tiempo de aprendizaje y el resto de la semana tiempo de familia. O sea, cada familia tendrá que adaptarse. Hay familias donde el papá, ya sabes, no trabaja, donde se va 15 días y regresa 15 días, tendrán que adaptarse también en sus tiempos. Entonces, es muy flexible. Quiero mencionar algo de esto de la nueva escuela mexicana, ¿no? Porque han vendido mucho la idea de es que es enseñanza transversal, dicen, ¿no? Usan el concepto de enseñanza transversal. Bueno, pues, ¿qué creen? La educación en casa de por sí era transversal en ese sentido. O sea, si lo que hacemos es de un tema ir a otro tema y a otro tema, eso es muy común en la educación en casa. Nuestros hijos aprenden principalmente haciendo preguntas, ¿no? Oye, papá, ¿por qué en México usamos pesos y allá mis tíos de Estados Unidos mandan dólares? Ah, bueno, y empezamos con una clase de geografía, y la clase de geografía nos lleva a una clase de historia de independencia, y la clase de historia de independencia nos lleva a, no sé, hablando cristianamente de cómo en Cristo son Entonces el salvas todas las homeschool naciones, ¿no? es muy constructivista. Bastante, sí, o sea, es como que a demanda del niño. Por eso es difícil a veces responder a la pregunta, a ver, ¿tú qué haces homeschool? A ver, ¿en qué año está tu hijo? Híjole, es que no es tan sencillo como decir está en cuarto, está en quinto, sabe cosas de cuarto, sabe cosas de quinto. O sea, lo que se ha programado en un paquete estandarizado, pues algunas ya las dio antes, algunas las dio después. O sea, no es la prioridad. Y eso es algo que también van a tener que digerir los papás cuando hacen escuela en casa. No estamos tras un número en una boleta. O sea, no estamos tras el, vas a sacar el 10, vas a sacar el 8, vas a sacar el 9. Al final del día, y si somos realistas también ya como adultos, en la vida real, cuando te toca asumir un empleo, un trabajo, una vocación, a tu empleador no le importa mucho tu promedio, ¿no? Importan otras cosas a nivel vocacional, ¿no? No estoy diciendo, repito, que somos antiintelectuales de ninguna manera, pero donde el sistema estandarizado es como dado a la competencia, ¿no? El famoso cuadro de honor, y qué niño está en el cuadro de honor, y si mis hijos están ahí, entonces lo estoy haciendo bien. Acá en el homeschool importa más la formación del carácter, importa más la formación de, pues lo que dice la Biblia, ¿no? El temor del Señor, ¿no? Que nuestros hijos entiendan que esta casa está bajo el señorío de Cristo y claro, nos gusta aprender, pero el aprendizaje no es solo el ABC o las matemáticas, ¿no? Bueno, mi experiencia, yo soy educado en la escuela pública, ¿no? Y jugué, pues, esas reglas, ¿no? De sacar 10. Yo tuve la bendición de que se me hizo fácil sacar 10 toda mi vida, ¿no? Sin alardear, pero fui una persona de 10, pero también fui de lo peor, hablando éticamente, moralmente. Entonces, descubrí ese juego de la doble moral, ¿no? Es decir, un niño de excelencia, un adolescente de excelencia académica, pero que pues eso no te hace inteligente. Y es ahí donde, por ejemplo, la Biblia habla de una sabiduría terrenal, básicamente, pero hay una sabiduría que viene de lo alto, ¿no? Que es la que queremos, una sabiduría
integral. El asunto de la certificación es más sencillo de lo que pudiera parecer, principalmente en México, donde no necesitas un permiso para hacer homeschool, ¿no? No necesitamos ni registrarnos ni un permiso. La institución que más se presta para esto es el INEA, aunque al lado del INEA hay otra institución, a veces me dicen que va junta, pero yo a veces veo que operan separado, que se llama CEDEX. Mi hija está certificada por el CEDEX, pero el certificado que te dan es el mismo de la SEP, lo hemos comparado y es el mismo certificado de la SEP equivalente a los estudios de primaria. Entonces, hay, digamos, dos formas, podría hablar de dos formas básicas de certificación. Una es donde tú personalmente diriges a tu hijo o te diriges con tu hijo a la institución INEA, CEDEX y cumples con el proceso de certificación que dura en promedio un año. Otra es lo que llaman escuela sombrilla, que es una escuela que te va a hacer la chamba, ¿no? O sea, que te va a ayudar a cumplir con ese proceso y algunos gratis, algunos cobrando, pero es una escuela que te ayuda. Es como cuando vas, perdón por la analogía, como cuando vas a hacer tu trámite del reemplacamiento, ¿no? Hay dos formas, tú lo haces o le pagas a un tramitador que lo haga por ti, ¿no? Básicamente es eso. Pero en realidad el proceso es, si lo haces con el gobierno, en INEA o CEDEX, es gratuito, porque eso es otro que preguntan los papás, ¿no? ¿Cuánto cuesta? No, no cuesta nada, es gratuito. A mí me lo mandaron a mi casa, el certificado, gratis. Las maestras que he encontrado también en el sistema, las que me ha tocado encontrar son bastante comprensivas. Sabemos, don Samuel, que ustedes lo hacen por la escuela en casa, aunque originalmente el sistema no está hecho para escuela en casa, hay que decirlo, sino para ayudar pues a todos los que no encajaron en el sistema estandarizado o que se les pasó la edad como adultos, pero que quieren tener una certificación. Entonces eso nos sirve a nosotros para decir, bueno, ahí aprovechamos esa ventanita de oportunidad, metemos a los hijos y va a llegar. Pero eso lleva un año, ¿no? Realmente. Todo el trabajo de escuela en casa se comienza pues, desde que los tenemos en nuestros brazos, día a día, como dice Deuteronomio, ¿no? Al acostarte y cuando te levantes, andando en el camino y en tu casa, esa es la labor de cada día. La certificación eventualmente la van a lograr con la ayuda de Dios y gracias a que algo que se despierta mucho en los niños que son educados en casa es este sentido autodidáctico. Se vuelven muy autodidácticos muchos niños, ¿no? Entonces, ellos solitos van como que pidiendo, ¿no? Dame, explícame, quiero. Inconvenientes, como dice mi hermana Roxana y Miguel, bueno, tendrás que tener mucha paciencia con tus hijos preguntólogos, ¿no? Porque ahí sí van a pedir que papá y mamá den respuestas, ¿no? Y no hay mucho tiempo libre para ti. hay que ser sincero, muchos papás algo que dicen es, ay, ya no tengo tiempo para mí. No, bienvenido a la paternidad. Son tus hijos, hazte cargo de ellos. Un día se van a ir, un día van a dejar el nido, un día van a hacer su hogar y habrás lamentado no haber estado tanto tiempo con ellos. Entonces aprovecha esta bendición de la crianza porque también tiene fecha de caducidad. Van a dejar tu nido algún día, ¿no? Qué bien. Pues un tema importantísimo, riquísimo, lleno de matices, lleno de colores, este tema bien necesario. Esta noche creo que ya se nos fue muchísimo el tiempo, pero seguramente se animen a hacer otra conversación como esta, porque va a haber muchas preguntas, muchas dudas ahí de muchas inquietudes. Pues me gustaría que pudieran mencionar rápidamente sus redes sociales, donde les puedan seguir y quizá preguntar para poder continuar con este tema tan importante y tan necesario para nosotros como padres cristianos. Adelante, Miguel. Sí, también, si me permites regresar un tantito a estas diferentes modalidades de certificación. Hay una que muy pocos papás desconocen o conocen más bien. Cuando un niño llevó ciertos años escolarizado y se lo llevan a la casa,
muy bien puede ser por el INEA, o pueden acudir a control escolar de la Secretaría de Educación Pública de su estado y solicitar un examen de conocimientos generales por grado, por materia. Y tú ya, mira, mi hijo nada más tiene hasta boleta de tercero, de cuarto, de primero de secundaria. ¿Sí? Eso muchas veces te lo niegan, pero es tu derecho. Examen de conocimientos generales, ahí en las famosas, en secundaria se llaman las hojas CIRCER, donde viene ahí el rubro, eje, examen de conocimientos generales, lo solicitas, te dan las fechas regularmente cuando son fechas de exámenes extraordinarios y lo puedes hacer y la SEP te emite ya sea el certificado del blog, ¿cómo se llama? Del nivel, o del grado, tu boleta de segundo, porque llegaste hasta primero de secundaria o llegaste hasta quinto. Eso es muy importante, y más ahora porque después de la pandemia la Secretaría de Educación está dando todas las facilidades para el tránsito de los alumnos, porque el Estado tiene la obligación de evitar 3 cosas: deserción, reprobación y rezago educativo. Deserción, reprobación y rezago educativo. Y una de las maneras de evitarlo esto es apoyarle al tránsito de esta modalidad, de esta forma, hacer el examen. Segunda cosa que quería decir, hoy todos los expertos de pedagogía a nivel nacional han propuesto que la educación en México sea, irónicamente, con todo lo que se hace en homeschool, sin saber que en homeschool ya se hace. Un pedagogo lo entrevistan, es que debería de haberse hecho esto, ya lo hace la escuela en casa, ¿no? Es que debería de hacerse esta cosa, hacerse esta estrategia, hacerse esta dinámica. El homeschool ya lo ha hecho. Tenemos fechas de casi 200 años de homeschool contemporáneo, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo consideren hablando de la certificación. Y bueno, si nos quieren seguir la audiencia que nos llegue a ver esta transmisión, estamos en Facebook en Comunidad Creativa de Educación Libre, donde se suben recursos varios y se suben entrevistas. ¿Sí? He tenido la oportunidad de entrevistar gente dentro del tema de la pedagogía, como Manuel Gigantón del Colegio de México. He tenido la oportunidad de entrevistar a Miklox Lukács, que está ahí junto con Laje en la batalla cultural. He podido entrevistar a Miguel Ángel Alcarria, que es colaborador de César Vidal en su programa La Psicoteca. Entonces ahí tenemos estos recursos de entrevistas. El 30 de agosto voy a entrevistar a 2 hermanos en Cristo, especialistas en psicología. Vamos a hablar de la generación de cristal o la generación hiperestimulada, que es esta generación que está ahorita en la actualidad. Entonces, Comunidad Creativa de Educación Libre hace en Facebook y el canal de YouTube. Y Roxana también tiene por ahí un programita. Un podcast. Cambiando y permaneciendo en Spotify y en YouTube. Cambiando y permaneciendo en Spotify y en YouTube. Muy valiosa su participación. Muchísimas gracias por haber colaborado en esto. Y esperemos que muchos padres se animen a tomar las riendas del asunto. Pastor Samuel, tus redes, un poquito si nos quieres comentar. Localmente, ahí va a ser importante que te sigan. Sí, gracias. Bueno, en Facebook como Una Vida Reformada, tal cual,
No me dedico específicamente yo a promover el homeschool como lo hacen más mis hermanos Miguel y Roxana. Es decir, para mí es más como la recomendación. Entonces, recomiendo mucho estos sitios y todo lo que ustedes abonen. Hablo desde mi experiencia, pero sí, en Una Vida Reformada tratamos temas pues de esto, ¿no? Del cuidado de la familia, del ministerio en el hogar, de nuestra vocación, primero que nada como cristianos, ¿no? Desde que somos cristianos estamos llamados a ser padres temerosos del Señor, esposos temerosos del Señor, una crianza dirigida por la Biblia. Entonces, todos los recursos que produzcamos por ahí en Una Vida Reformada, pues esperemos sean útiles para la familia. Está en Facebook, está en el podcast, en Spotify también Una Vida Reformada. Y también en Facebook encontrarían uno que se llama Hogar Contracultural. Ahí sí damos un poquito más de guía para el hogar, algunos recursos, y para el matrimonio, algunos recursos que hacemos en un sitio en Facebook que se llama Delicioso y Santo, que es la idea de hablar del matrimonio igual a la luz de la palabra. Entre otras, así nos podrían encontrar y pues será de bendición si a alguien les son de utilidad los recursos ahí. Qué bien, pues muchísimas gracias. Déjenme terminar orando y a ver si se animan otro día a seguir hablando de este valioso tema. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por este momento de reflexión, Señor, y de recordar que ante ti, ante tus ojos, Señor, somos responsables y nos has dado esa gloriosa y preciosa tarea de instruir a nuestros hijos, Señor, para que cuando ellos crezcan no se aparten de ti. Y pues tenemos la gran comisión en nuestras vidas, Señor, de poder llevarles y mostrarles a Cristo, Señor, de todas las maneras posibles, Señor. Entonces, ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser esos padres que nuestros hijos necesitan, a ser esos padres responsables y comprometidos, Señor. Y Padre, abre los ojos a todos los que escuchan este video, Señor, para tomar interés y la forma, Señor, posible de poder hacer posiblemente homeschooling en sus hogares. Dios, te damos gracias por este tiempo. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias, mis queridos hermanos, y pues nos vemos pronto. Dios les bendiga. Ok, pues gracias por su tiempo. Se nos pasaron rápido los minutos, pero fue una gran bendición tenerles en esa transmisión. Dios les bendiga, muy buenas noches. Y gracias, a ver, pronto nos veamos acá en Mérida, Samuel. Esperamos ahí, podemos un día de estos ahí a echar los tacos. Sí, nos ponemos de acuerdo. Y bueno, pues cáiganme acá, Miguel. Mucho gusto en conocerles, Miguel y Roxana. Dios les bendiga mucho. Mucho gusto. Mucho gusto, Carlos. Carlos Zamora, dice en tu letrero. Dice Carlos Zamora. Dice Carlos Zamora, no, pues aquí me tienen plagiado, pero no va a salir ahí. Para Carlos Zamora. Para la seguridad de tu identidad. No había visto que dice Carlos Zamora, hasta ahorita entendí la broma. Sí, ya vi, el Charlie. Aquí está hablándole con todo. Saludos en casa a tus igualmente saludos. Saludos, valores, por favor. Claro que sí, gracias. Pasen buenas noches. Gracias, Pastor Sam. Gracias. Dios les bendiga. Saludos, igualmente.